anda bien y todo, pero quiero uno más nuevo. Y realmente este mensaje, hermanos, es un sacrificio de todos aquellos que creemos con corazón la verdad. Es un sacrificio, porque estamos dejando todo por predicar. Se cumple exactamente lo que pasó con los mileritas. Si ustedes quieren saber lo que ocurrió en 1840, lo que va a ocurrir con los 144.000, tienen que mirar a los mileritas. Como ellos, en el momento de proclamar el mensaje, dejaron todo dejaron. Dejaron sus propiedades, vendieron sus propiedades para ponerlos en el mensaje, porque el tiempo se acorta y no hay más tiempo. No piensen que la mancha de petróleo que se abrió acá cerca de las costas se va a solucionar rápidamente. No tiene solución como este mundo. No hay más solución. Los polos no tienen hielo. No hay paro para el desastre que hay. Por más que ustedes vivan encerrados en una casa y pareciera que no pasa nada, el mundo se está destruyendo ahora, como ustedes lo ven. Y no va a tomar mucho tiempo para que ocurran una cadena de eventos que va a llevar al final. Pero esto lo tenemos que ver ahora nosotros cuando estamos en paz. Y hoy es el momento que tenemos que tomar la decisión para el bautismo. Hoy. Porque si ustedes están con Cristo, no hay nada que temer. Nada que temer. Absolutamente nada. Ley. Cuando el miedo desaparece, yo veo los predicadores que predican con el miedo. Hay que salir de las ciudades porque nos van a cortar la cabeza, nos van a destruir, nos van a hacer esto, lo otro. No tienen a Cristo. Tienen miedo en su corazón. Y donde está Dios no hay temor. No hay temor. Donde ahí está el amor a Dios no hay temor. Cuando somos personas llenas de Cristo, lo único que vamos a querer es predicar la verdad, vivir alejados del pecado y ser una luz para los demás. Y va a perder todo lo que nos rodea va a perder valor. Ya nada va a tener valor, incluso la familia. Incluso la propia familia, los hijos, los padres, todo va a quedar en un segundo plano, porque estamos en una carrera por aquel que dio su vida por nosotros. Sigo con la cita. El conocimiento de Dios es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. ¿Qué es lo único que nos puede hacer semejantes? El conocimiento. ¿Conocemos a Dios? ¿O conocemos a un Dios trino que nos han enseñado muy por arriba en la iglesia? Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajen por el levantamiento de sus semejantes. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la vida venidera. ¿Cuál es el conocimiento de Dios que tenemos que tener básicamente? Juan capítulo 1. Versículo 1. Y ya no les voy a seguir con la guía esta del sermón porque es muy larga y voy a tener 4 horas acá. Así que lo único que les voy a explicar es un poquito cuál es el conocimiento para la vida eterna. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De qué principio está hablando? La Biblia misma nos dice de qué principio. Mantengan el dedo ahí y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es el principio? La creación. La creación. Entonces, si el principio es la creación, porque Dios no tiene principio, volvemos a leer. En el principio era el Verbo. Significa que antes de la creación estaba el Verbo. Antes. Existía antes de la creación. Antes de que nada fuera creado, existía el Verbo. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Cuántas personas ven ahí? Dos personas. Y el Verbo era Dios. No significa que era el mismo Dios, sino que era tan divino como su Padre. Era absolutamente divino.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice. ¿Por qué dice ella en femenino? Porque está siendo personificado como la luz, y la luz es femenino. ¿Se puede decir el luz? No, es la luz. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ahora vamos a leer un pasaje que la mayoría conoce, pero por si ustedes no lo conocen, se lo voy a repetir. ¿Quién es ese verbo primero? Lo dice en el mismo capítulo, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue el que se tabernaculizó. Esa es la palabra exacta. Se tabernaculizó. Eso dice el original. Ese verbo se tabernaculizó. ¿Qué significa eso? Que ese verbo era justamente el antitipo del santuario, del tabernáculo. Todo lo que está en el tabernáculo es Cristo. Y ese tabernáculo con su altar de sacrificio, con su lugar santo y con su lugar santísimo, con todos sus mobiliarios, con el pan de la mesa de los panes de las proposiciones, el candelabro y el altar de incienso, y en el lugar santísimo, la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y el maná, y también el arca, todo eso es Cristo. Ese tabernáculo se tabernaculizó, se hizo hombre, se convirtió en un hombre. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Y lo estoy dando esto muy brevemente para todos aquellos que lo escuchan por primera vez, y si es la única vez, por lo menos que lo hayan escuchado. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? O sea que ya era hijo. Ya Cristo era hijo antes de venir. Porque hay muchas teorías que dicen que Cristo se convirtió en hijo cuando se encarnó en María. Si fuera así, Dios nunca pudo haber mandado a su hijo. Mandó un ser que se convirtió en hijo. ¿Cuántas personas ven acá? Díganos sin miedo. ¿Cuántas personas ven ahí? Dos personas. Proverbios 8. Está hablando de la sabiduría, pero está hablando de Cristo, bajo el título de la sabiduría. Si tienen el dedo ahí, y vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 dice, no pierdan ahí. Corintios 1, 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas son justamente las características y el trabajo de Cristo que hace en nosotros. Ahora sí vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 22, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese Jehová? Cristo. Ese Jehová es el Padre. Ese Jehová es el Padre. Por eso dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. El que está hablando es Cristo. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había
aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo,